es bueno y quiere enraizar el mensaje de la bendición, hermanos. Así que, ¿estamos listos? Amén. Ok. Las leyes espirituales, hermanos, son leyes establecidas por Dios que siempre llevan al mismo resultado. No podemos cambiarlos, no podemos obtener un resultado diferente. Las leyes establecidas tienen un mismo final siempre. Y no importa si tú dices, es que yo no creo, es que lo dijeron mal en años pasados, se aprovecharon, hicieron mercadería de los diezmos y las ofrendas, o eso de la sanidad, como que a veces sí, a veces no. Hermanos, yo no estoy aquí para endulzar la píldora, o como se diga el dicho ese. Lo que sí quiero que ustedes entiendan es que aunque hay personas que niegan la salvación existe, o la perdición. Si yo les digo, he usado este ejemplo en varias ocasiones, pero si yo les digo, me voy a subir al techo de esta iglesia, me voy a tirar, pero quiero que todos salgan allá afuera para que vean lo sobrenatural o lo diferente de esta vez que me voy a subir y me voy a tirar y voy a caer hacia arriba y todos van a ser testigos de este evento sobrenatural y milagros. Hay muchos que así le llaman. Puedo hacer todo el alboroto, el alarde, me puedo jactar de lo que yo quiera, pero 100 veces de las 100 veces que me tire, voy a caer hacia abajo, porque es una ley espiritual. No puedo cambiarla, puedo decidir de qué lado estar, puedo decidir no creerla, pero eso no cambia las cosas. Sigue siendo una ley establecida. La salvación, yo puedo hablarle a muchísimas personas y muchísimas personas me pueden decir, no, es cierto eso, que Dios vino a la tierra y que te salvó y que te va a arrebatar y te va a subir en las nubes. Son puros cuentos. Pueden decir lo que quieran, hermanos. La verdad es la verdad y siempre va a dar el mismo resultado. Hay un cielo, hay un infierno. De que tú lo creas o no lo creas, sale sobrando. Es para tu beneficio que lo creas. Pero si no lo crees, no va a cambiar la ley. Cuando salgas de ese cuerpo, te vas a dar cuenta de que hay un infierno. Entonces, lo mismo es para las leyes de la prosperidad. Y yo sé que cuando hablamos de eso, lo enfocamos al dinero, pero no es el dinero, hermanos. Dicen que Salomón fue el hombre más rico y que nunca iba a existir nadie como él. Bueno, es cierto en lo físico, pero Jesucristo, con una sola persona que resucitó de entre los muertos, fue más rico que Salomón, porque toda la riqueza de Salomón jamás hubiera podido levantar a alguien de entre los muertos. ¿Con qué riqueza lo levantas? Sin embargo, no quito el hecho de que fue el hombre más rico en dinero, en posesiones sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, es para nuestro beneficio creer lo que Dios establece, definitivamente. Y la bendición es una parte de eso, hermanos. Y obviamente Dios tenía diseñado este domingo para eso, por lo que ya hemos escuchado. Pero esa bendición, comienzo diciéndoles esto, fue establecida por Dios y fue finalizada por Dios. Y lo que ahorita estamos entendiendo, lo habíamos descrito en muchas formas y declarado en muchas formas
y establecido y leído Deuteronomio 28 y luego esperábamos que Dios nos bendijera porque lo habíamos leído o tratábamos de establecer y de tomar sus estatutos y sus ordenanzas y de alguna manera esperar o convencer a Dios de que me he portado bien o hice cosas bien, ahora sí me puedes bendecir. Y así se ha establecido, yo no sé tú, ¿verdad? Pero así se estableció pues, todos los años que nosotros crecimos en la iglesia, y no estoy condenando a nadie, pero bien dijo Jorge, sí importa en qué iglesia vas, porque te vas a ir al cielo, te vas al cielo, pero te puedes ir en victoria o en derrota, dependiendo de cuáles leyes creas de la palabra y cuáles no. Es una simple forma de establecerlo, pero no podemos cambiar nada de eso. Está establecido en la palabra y todo va a suceder, todo va a pasar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces la bendición que Dios dio, hermanos, la dio desde el principio. Fue lo primero que hizo después de crear a Adán, antes de separar a Isha, a Eva, que después la Biblia la llama Eva. Pero lo formó y luego vino la separación y vino todo eso, pero el aliento que Dios dio fue para impartir esa autoridad. Pero los ojos de Adán estaban aún cerrados. Y no fue hasta que los bendijo que ellos escucharon esas primeras palabras, esa bendición. Y la bendición de Dios que describimos el martes, la dijimos, la establecimos bajo la palabra Barak, y esa es la palabra que se usa en Génesis 1:28, que si lo pudiésemos definir es el poder de Dios para prosperar, y solamente tenemos que leerlo para darnos cuenta de que es así, hermanos. O sea, la bendición está escrita cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, les dijo fructificad. Son palabras que está hablando en autoridad sobre ellos para que ellos puedan ahora tomar esa bendición y comenzar a caminar en la tierra y hacer todo lo que la bendición dice que pueden hacer. Fructificar, multiplicados, llenar la tierra, y no nada más de niños y de niñas, de todo lo necesario, llenar la tierra y sojuzgarla. Por eso me detuve, porque me acordé de la bendición de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Somos poseedores, dice, del cielo y de la tierra, de todo lo que los hombres impíos que no quieren nada con Dios tienen, hermanos. Fue diseñado para el cuerpo de Cristo, fue diseñado para los hijos de Dios. Y hemos dejado que ellos hagan y deshagan y digan y dicten lo que es bueno, lo que es malo, lo que a su parecer es correcto o no es correcto. Y nosotros muy pasivamente hemos dejado que ellos tomen el control de todo lo que a nosotros se nos dejó como herencia. No solamente el sistema de este mundo nos pertenece y toda la tecnología y todo lo que hay, sino también en el siglo venidero, la herencia que tenemos del cosmos, de esos 100 billones de galaxias que hay ahí, también vamos a tener una gran parte en el establecimiento de todo eso que está, entre comillas, incompleto ahí en el universo. Dios lo diseñó para sus hijos, hermanos. Entonces la bendición de Dios es Barak. Y cuando nos vamos a Proverbios, que Jorge lo dijo también, Proverbios 10:22, que dice la bendición de Jehová es la que enriquece, pues obviamente nada más tenemos que voltear a ver Génesis 1:28 y decir, pues si Dios me dio esa bendición para prosperar en todos mis caminos, pues algo está fallando porque no lo he visto. Sin embargo, eso no quita el hecho de que Dios te dio la autoridad y el poder para incrementar en todo sentido. Simple y sencillamente no lo hemos aplicado porque se nos ha enseñado que depende de nuestro desempeño el poder obtener lo que Dios nos concedió gratis, hermano. Y eso es lo que quiero establecer al final.
que tú te des cuenta de que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para mover a Dios a misericordia y que te pueda bendecir con algo, una cosita cuando menos de lo que está escrito. No, ya te bendijo con todo, absolutamente todo. Esa es la bendición de Dios en Génesis 1:28. Pero cuando hablamos de Proverbios 10:22, estamos hablando ya no de Barak, de la bendición, estamos hablando de las derivaciones o ramificaciones que vienen por causa de la bendición. Por eso la palabra que usa el autor ahí en Proverbios, Salomón, en 10:22, es Beracá. Y la palabra Beracá describe las bendiciones de Abraham. ¿Quieres saber en cómo estás bendito tú? Ve y lee lo que está escrito ahí en Beracá. Y muy pronto te vas a dar cuenta de que de ahí eres, de que naciste para eso. Hay algo en el interior de cada uno de nosotros que Dios puso que te dice, esto no está bien que yo viva en esta condición. No está bien, y no es por la cuna en la que nací, es simplemente por el pecado que ha venido al mundo y se ha establecido como la verdad. Te tocó una cuna humilde, pues así tienes que darle gracias a Dios, porque Él dispuso que tu vida fuera así. No, no es cierto, es una mentira del diablo. Entonces tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús, porque Él nos hizo así, no porque nosotros nos creamos algo o más de lo que está escrito, sino porque Él lo diseñó para sus hijos, ustedes. Ustedes no van a diseñar algo primero para los que están en el mundo fuera de los de su casa. Van a bendecir a sus hijos. Ni modo que sus hijos digan, no, papá, gracias, pero sácalo primero para allá, para afuera. A ver a quién le toca. No, no, la bendición de una casa del Padre es para su familia. Si no, pues hay algún problema, ¿verdad? En ese papá o mamá. Entonces, cuando vemos nosotros esa bendición comenzar a viajar de Adán hasta llegar a Abraham, vemos, cuando menos de Adán a Noé, vemos 10 generaciones en las que Dios bendijo a la humanidad, a Adán, y luego cayeron en pecado. Esa bendición se perdió. Sin embargo, Dios registra en la Biblia, ahí en Génesis 5, creo, por ahí comienza, establece la forma en la que esa bendición viajó. No necesariamente que cada uno de los que están descritos ahí, cuando da las generaciones de Adán, que dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, y se va hasta llegar al último, a Lamec y luego Noé. Son 10 generaciones. Me brinqué algunos, ¿verdad? Pero a propósito, para no hacerlo tan largo. Vemos que muchos de ellos murieron antes de tiempo. Lamec, que fue el papá de Noé, murió antes que Matusalén. Y vemos muchas cosas ahí que no estaban bien porque el pecado inundó toda la población mundial e infectó a todas esas generaciones y quedó solamente Noé, su esposa, sus hijos, libres de eso, ¿verdad? Sin embargo, después de que Dios viene y quita a toda esa humanidad por causa de la infección de los nefilim, de los ángeles que dejaron su lugar y vinieron y se metieron con las hijas de los hombres y vinieron e infectaron toda esa genética. Y solamente Noé y sus hijos y su esposa, ¿verdad? Vemos que lo primero que sucede después de que el arca se establece en el monte Ararat es que Dios bendice a Noé. Así dice en Génesis 9. Le volvió a dar la bendición. El poder de Dios para prosperar.
Y bendijo Dios a Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora tenía la bendición que seguir un rumbo de hombre a hombre. O sea, por eso vemos que viene Melquisedec y bendice. Fue el establecimiento del sacerdocio de Dios, un sacerdocio que no tiene principio, ni fin, ni genealogía, ni padre, ni madre, no es como el levítico. Este lo estableció Dios y lo estableció en una sola persona. Obviamente, si ustedes leen ahí de Génesis 9 en adelante, se van a dar cuenta de que esa bendición, aunque Dios la dio a los 3 hijos de Noé, muy pronto Cam fue y perdió esa bendición por algo que sucedió ahí con su papá. Y Jafet no la cuidó. Y Noé declara, bueno, a través de Moisés, ¿verdad? Pero declara las palabras que se hablaron sobre Cam y dice, maldito sea Cainán, hijo de Cam, por la obra que hizo Cam. Dice, será siervo de Sem y de Jafet, y Jafet vivirá en las tiendas de Sem. Obviamente el diseño de Dios fue para todos, pero solamente la línea de Sem fue la que siguió con esa bendición, con uno de los hijos de Noé. Y ustedes pueden seguir esa línea de Sem por 10 generaciones más. Y van a ver ahí que de Sem venía Arfaxad y luego Peleg y Eber. O sea, esas 10 generaciones siguieron. Y aunque Dios las describe y las marca con un número, ¿verdad? Se los he dicho anteriormente que el 853 está descrito como el alfa y el alef y el tab, o sea, lo que es el alfabeto hebreo, que comprende el verbo, que comprende a Jesús. Y cada generación que se describe de Sem viene con ese 853. Sin embargo, la bendición no se transmitió así. La bendición se transmitió a Sem. Se quedó con Sem porque Sem siguió caminando en ese poder para prosperar en todas las cosas. Si ustedes se van a la historia de los judíos ahí en el Talmud, que la mayor parte de la historia se transmite oralmente, porque no había en ese tiempo libros ni nada de eso. Después se escribió, y por eso les dije Talmud, porque luego todos esos escritos y conversaciones que se hablaron y que se heredaron de boca en boca, fueron después finalmente escritas en lo que se conoce como el Talmud. Y ustedes pueden ir ahí, pueden encontrar todo esto que lo poquito que les voy a decir nada más, porque no me quiero expander, ni tengo tampoco todo el conocimiento. Solamente quiero que entiendan que Sem vino y le salió al encuentro, Melquisedec, vino y le salió al encuentro a Abraham y lo bendijo y Abraham le entregó los diezmos. Y estamos hablando de todo. Y estamos hablando de época de gracia. No había ley establecida en ese tiempo. No había los 613 mandamientos y estatutos que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Pero sí tenemos esa historia, y esa historia de los judíos escrita en el Talmud nos describe muchas cosas que obviamente tenemos que respaldarlas con la palabra de Dios para que tengan sentido. Pero Abraham, por ejemplo, recibió la bendición de Sem 10 generaciones después. O sea, no pasó de padre a hijo y de hijo al otro así se fue de generación en generación como el Levítico. Aquí Sem recibió la bendición y luego 10 generaciones después Abraham recibe esa bendición.
cuando le sale al encuentro y dice, y bendijo el mayor Melquisedec al menor Abraham, y Abraham le entregó los diezmos de todo. Obviamente Abraham había recibido de parte de Dios cosas que no se ganó para nada. Fue y dijo ahí ciertas mentiras delante de Faraón y salió con ganado, con todo tipo de riquezas, en lugar y debió de habérselas dado a Saraí, porque pues Saraí fue la razón por la que, ¿verdad? O sea, Faraón lo bendijo en esa abundancia. No fue Dios, pero la razón fue porque Saraí le pareció hermosa a Faraón. Y vemos cómo donde quiera que iba, Génesis 13, lo dijo Jorge, lo describe como Abraham era no rico, sino riquísimo en todo aspecto. Y luego vemos eventos como el sacrificio de su hijo Isaac, que en hebreo se llama el Aquidá, cuando lo ofrece a Dios. Nunca le dijo ni le preguntó, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Por qué, Señor, me pides estas cosas? ¿Qué tengo que...? Fue muy pronto para responder, siempre desde que Dios lo llamó de la tierra de los caldeos a salir. Y Abraham, hermanos, les doy un poquito de historia para que entiendan la bendición, pero Abraham fue, en acuerdo con el Talmud, fue la primera persona que desde chiquito comenzó a escuchar y a buscar a Dios. Y está escrito que salía y veía las estrellas. Y él en su interior sabía que había un Dios. Y a él le tocó vivir en una época en la que obviamente el padre de él, Taré, ustedes lo pueden buscar ahí en Génesis 11. Bueno, ahí está. El papá de Abraham era una persona que hacía ídolos en los tiempos de Nimrod, que fue el primer presidente o el primer rey de Babilonia, el que estableció los primeros gobiernos establecidos en la tierra. Y Taré era el que le hacía todas las estatuas de todo tipo a Nimrod. Sin embargo, Abraham desde chiquito, por eso les dije, se estableció sobre el hecho de que eso no era verdad. Y para hacerles una historia larga, cortita, o sea, Nimrod mandó llamar a Taré para pedirle cuentas acerca de lo que Abraham andaba diciendo. Y Abraham le dijo que era cierto, pero que era por causa de su otro hermano Harán. Tenía 3 hermanos, ¿verdad? Abraham, Nacor y Harán. Y entonces Nimrod lo que hace es pedirle que lleve a su hijo, y Taré le lleva a un hijo de un siervo y lo quema, no lo quema, lo estrangula él personalmente. Y no voy a justificar nada de eso, ¿verdad? Nada más quiero que entiendan que la historia dice que Abraham huyó hacia Harán y ahí vivían los parientes de él, y se fue a vivir específicamente con sus parientes que eran Sem y Noé. Estamos hablando de 10 generaciones de distantes, pero si ustedes leen la Biblia, hermanos, se dan cuenta de que Sem tuvo su primer hijo a los 100 años, después del diluvio. El diluvio vino y luego a los 100 años él tuvo a su primer hijo 2 años después del diluvio. O sea que vivió 98 años antes del diluvio, Sem. Y
tuvo a los 100 años su primer hijo y luego vivió 500 años más. O sea, vivió 600 años y 500 después del diluvio. Y si ustedes ven las generaciones, no se las voy a hacer muy larga, nada más quiero que entiendan que si ustedes ven las generaciones de Sem, dice, Sem tuvo a su primer hijo a los 100 años y luego les va diciendo el siguiente hijo engendró a este a los 30 años y luego el siguiente engendró a este a los 32 años y luego el siguiente a los 35 años. Y se mantienen mucho ahí en ese número de 30 y tantos. Pero si ustedes suman las 10 generaciones, da 290 años. Más 100 años que vivió anteriormente, son 390. Sem vivió 500 años después de eso. Por lo tanto, Abraham tuvo cuando menos 200 años que pudo compartir con Sem y con Noé. ¿Lo ven? O sea, tuvo mucho acceso a ellos, a que le platicaran cómo fue el diluvio, qué hizo Dios, cómo fue puesto como sumo sacerdote Sem. Abraham se enteró de todo y estuvo viviendo con ellos por haber huido de la presencia de Nimrod. Estuvo viviendo con ellos alrededor de 38 años, hermanos, porque lo iban a matar. Y así, por eso la Biblia nada más nombra a 2 hijos de Taré, porque el otro fue quemado en un horno de fuego, creyendo que iba a ser salvo igual que Abraham, y se quemó. Arán, que era otro de los hermanos. Yo sé que es historia, es esto, pero estoy tratando de que entiendan la importancia de la bendición. Y Sem y Noé vivieron el tiempo suficiente en los tiempos de Matusalén, quien en su turno conoció a Adán por varios cientos de años. Y todo eso, hermanos, se vino dando en una tradición oral. Entonces, todo el conocimiento acerca de Dios venía por una línea. Hasta que vino Melquisedec y le salió al encuentro y lo bendijo. Y le dijo, bendito sea Abraham, poseedor del cielo y de la tierra. Hijo. Lo bendijo. Y lo bendijo con la misma bendición de poder prosperar en todas las cosas. Y vemos a Abraham que prosperó en todo sin él tener que andar cumpliendo ninguna ley. Lo que la religión nos exige y nos dice, tienen ustedes que cumplir esto, porque si no hacen todo esto no pueden recibir la bendición. Si no diezman, están malditos. Ahora, en ninguna forma estoy diciendo que no es correcto diezmar, hermanos. Pero la razón por la que lo hacíamos nosotros era para mover a Dios a bendecirnos. Cuando ya estábamos bendecidos y lo único que estamos haciendo ahora es responder a esa bendición como una adoración a Dios y decirle al Señor, no me importa lo que suceda, no me importa si está escrito o no está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora entiendo que mi respuesta a ti en adoración es hacer lo que a ti te agrada. Pero no voy a Dios trayendo el diezmo para que Él me responda a mí, sino porque ya me respondió, le traigo a Él todas esas cosas. Es una respuesta a lo que ya tengo. Y así como yo digo, soy sano, aunque Jesús lo hizo por mí, también tengo que traerle a Dios y adorarlo con lo que a Dios le agrada. Pero no lo hago para que me bendiga, lo hago porque estoy bendecido. Entonces, si quieren ustedes disfrutar y activar todo lo que está descrito acerca del diezmo y de la ofrenda, pues obviamente le tienen que traer a Dios, no porque se los exige, porque de ustedes nace el adorar a Dios con todo lo que tenemos. Tan sencillo como eso. Y ahí venimos de años y años
Si no diezmas, estás maldito. No, la maldición fue quitada, hermanos. Si tú no has entendido, no vas a ser maldito porque no diezmas. Pero la respuesta a una bendición en adoración a Dios también incluye el diezmo y la ofrenda. Y en el Nuevo Testamento no lo vemos así. No vemos las leyes descritas del diezmo como en el Antiguo Testamento. Segunda a los Corintios dice que vengas a Dios no por necesidad, porque si yo tengo necesidad de obtener algo de parte de Dios, entonces estoy caminando en desempeño. Le estoy trayendo por temor, por tratar de obtener algo de Dios. Y Pablo nos dice, no vengas a Él con necesidad, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Lo ven? Y por eso es que nosotros a veces decimos, y yo sé que a veces se malentiende, pero es la verdad, o sea, no dependemos de los diezmos ni de las ofrendas. Nosotros dependemos de nuestra relación con Dios. Lo que nosotros hacemos es porque adoramos a Dios. No lo hacemos, lo hicimos mucho tiempo, porque así nos enseñaron. Pero ahora no lo hacemos para recibir y que se abran las ventanas. No, toda esa bendición ya fue concedida. Lo hago porque adoramos a Dios y lo presentamos a Dios. Y para nosotros es un gozo poder expandir el reino de los cielos donde quiera que Dios me dice, da el diezmo, porque ahí está el alimento que yo te estoy dando. O siembra aquí, o dale a esta persona. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo en adoración, no por necesidad. Muy diferente, ¿verdad? Ok. Entonces, me llamó a mí mucho la atención lo de Dios, lo de Abraham, porque Abraham nació, hermanos, en el año 1948 después del inicio de la humanidad, de la creación. 1948. Está escrito en el Talmud. Y hay dos corrientes, una que dice, se pelean unas con otras porque dicen, es que nació en el mes de Nisan, y otros dicen, no, nació en el mes de Tishri. Bueno, el mes de Nisan describe la Pascua y el mes de Tishri describe el nacimiento de Jesús. Así que por donde te vayas, está hablando de una representación, una sombra de lo que había de venir. Pero 1948 no me sorprende, porque Dios es el matemático perfecto y conoce todos los puntos de todos, números y letras, y bueno, todo está exactísimo. Pero en 1948 la nación de Israel volvió a ser nación, en mayo, el 14, creo que fue el 14 de mayo. ¿Mandé? Cuando Israel volvió a lo que era todavía el dominio británico, no de todos los que lo tuvieron antes, sino británico, volvió en 1948, se lo concedieron, y la nación de Israel fue establecida en un día, en un solo día, 1948. Bueno, fue la misma fecha que nació Abraham. Y me llama mucho la atención porque todo tiene que ver y todo está conectado con todo, hermanos. Y vemos la bendición derramarse sobre Abraham a donde quiera que iba, y hacía unos horrores, le digo yo, en su caminar tremendos. Sin embargo, Dios no retiraba sus brazos extendidos sobre él. Lo bendecía y lo seguía bendiciendo y lo seguía bendiciendo. Y luego viene Isaac, que nació de la promesa, no de la carne. Y Isaac recibió la bendición de parte de Abraham. Se comenzó a transmitir ahora de padre a hijo. Y Dios le dice a Isaac, ve ahí en un pueblito que se llamaba Gerar, y siembra ahí, no te vayas a Egipto, siembra ahí donde yo te puse. Y ahí en Génesis 26 se nos describe una hambruna y una sequía tremenda que había sobre la tierra. E Isaac sembró y levantó ese año al 100 por 1. Y los filisteos que estaban en medio ahí en Gerar decían, ¿y este qué trae? Y vinieron contra él.
Pero luego se dieron cuenta que la bendición de Jehová estaba con él. E hicieron las paces. Es sabiduría eso, ¿verdad? Estar a favor de Dios. Y luego vemos a Rebeca tener en su vientre una pelea, ¿verdad?, entre Esaú y lo que después les dio el nombre de Esaú y de Jacob, que significa el suplantador, ¿verdad? Y Rebeca va y consulta a Jehová por medio de Sem, de Melquisedec. Pero después vemos la descripción de la bendición que le tocaba a Esaú por ser el primero de los gemelos, cuates, que no eran iguales. Y él lo cambia por un plato de comida, lo menosprecia. Y después dice Hebreos que aunque lo procuró con lágrimas, ya no pudo recibir esa bendición. Así dice Hebreos, que Esaú después se lamentaba y lloraba, quería esa bendición, pero la menospreció. Y Jacob fue el que la recibió. Y la mamá de Jacob, Rebeca, dice, no importa, tú ponte, vístete como si fuera Isaac, y ve y procura la bendición de tu papá, porque tu papá ya se va a morir. Sin saber que, bueno, no lo voy a decir. Pero así fue esa bendición, y dijo Rebeca, caiga sobre mí la maldición. Y pues ya no sabemos de Rebeca, después muere al poco tiempo. Y Jacob se va, y en el camino lo vemos que, pues todo lo que hizo que yo a veces batallo para ver que hizo mal, cuando, bueno, pues él sí deseó la bendición, cuando menos le preguntó, ¿verdad? Y le hizo su platito y todo eso, y aquel pues la despreció y se la entregó a él, ¿verdad? Hizo su engaño ahí con su papá Jacob, con su papá Isaac, pero a final de cuentas, hermanos, Jacob se fue siendo el segundo con la bendición. Y cuando llegó a Betel, ahí vio la escalera del cielo y ángeles bajando y subiendo, y se asombró, ¿verdad?, lo que estaba ahí. Y tengo mucha historia ahí para decirles, pero no quiero seguir mucho en este tema. Pero vemos que la bendición después llega a Harán, y ahí en Harán le sale al encuentro Raquel, y luego la ve y se enamora inmediatamente de ella, pero Labán lo engaña y le da primero a Lea. Y luego las concubinas y todo eso, y trabaja otros tantos años, y después él le entrega a Raquel, y luego resulta que Raquel no podía tener hijos. Pero vemos que todo lo que Jacob hacía, a pesar de que era alguien, pues por eso se le llamó el suplantador, comenzó a prosperar en sus caminos, y todo lo que Labán hacía en su contra, Dios lo volteaba y lo enriquecía a él. Y le dio en un sueño, vinieron unos ángeles y le enseñaron cómo hacer con los ramitas y pelarlas y ponerlas en el abrevadero, y cuando llegaban las ovejas veían, y los machos cubrían a las hembras, y las crías salían, si el trato era rayados, salían de un solo color para Jacob, y si el trato era de un solo color, salían del otro para favor de Jacob. Y así se engrandeció y le quitó todo el ganado finalmente a Labán. Se enojaron tanto que lo querían matar, ¿verdad? Y Jacob huyó, pero huyó con la bendición, hermanos. La bendición de Dios no dependió del comportamiento de Jacob. La gracia hace lo que tiene que hacer porque Dios es fiel, no nosotros.
Y finalmente viene y pelea con un ángel ahí de Dios, con Dios mismo, dice la escritura. Y el ángel le dice, ya, o sea, y Labán no lo suelta. Dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Fue cuando toca el encaje ahí de el tendón ese, el cual hasta el día de hoy no comen los judíos. Y Dios, el ángel le dice, le pregunta Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él lo bendice, ¿verdad? Y le dijo, no será más tu nombre Jacob, suplantador, sino Israel, el que peleó con Dios y venció. Y de ahí en adelante entran en Egipto y se pasan 215 años. Jacob entra de 130 años, ahí muere. Pero se nos olvida que cuando ellos entraron, el faraón que estaba en Egipto era un faraón que beneficiaba al pueblo de Israel. Se llamaban los iscos. Sin embargo, después entró un faraón que no se acordó de José y comenzó la esclavitud. Otro ejemplo es José, hermanos. O sea, José fue bendecido y Dios estaba con él. Y a donde quiera que iban hacían mal contra él y la bendición de Jehová estaba con él. Fue sacado del pozo a donde lo echaron. Fue vendido como esclavo y luego lo tuvieron como el número 1 abajo de Potifar. Y lo echaron a la cárcel y ahí fue el encargado de todos los presos. Y luego fue el número 1. La bendición de Dios no depende de tu desempeño. Y quiero que, por eso les estoy diciendo tanto acerca de esto, porque quiero que ustedes entiendan que después salió Israel, ahora con la bendición de Jehová, el pueblo de Israel, porque le cambió el nombre de Jacob a Israel, y comenzamos a ver, hermanos, que Dios comienza a bendecir al pueblo, sacándolo sin ninguno enfermo, ni uno débil, ni niños ni ancianos, el Salmo 105:37. Y salen y al poquito tiempo les abre el mar rojo. Y iban renegando de Dios y de Moisés. Y los pasa al otro lado y comienzan a tener sed y se encuentran un lago amargo, no podían tomar y Dios les dice, echa ese árbol ahí y se harán dulces las aguas. Y se hicieron dulce y tomaron agua. Y más adelantito les dio codornices, y más adelantito les dio el maná, y más adelantito llegaron a las 70 palmeras donde comieron dátiles, y más adelante renegaron otra vez y le sacó agua de una peña. Y vino Amalec contra ellos, los pescó por la retaguardia y vencieron. Es cuando Moisés se sube y Ur y Aarón le sostienen los brazos, ¿verdad? Cuando se bajaba ganaba el pueblo de Amalec, pero mientras lo sostenía así ganaban ellos. O sea, el favor de Dios se mantuvo hasta que llegaron al pueblo, al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí sucedió algo que el pueblo de Israel dijo a Dios, nosotros podemos hacer lo que Dios nos dice, todas las cosas. Y vino la ley. Y la ley vino y confrontó a todos, y ahora sí, cada vez que renegaban recibían lo que ellos no querían hacer en contra de Dios. Por eso van al desierto y caminan ahí 40 años y mueren por su desobediencia, y no mueren porque llegaron a los 70 de los 80 años. Fue una desobediencia del pueblo de Israel. Pero luego viene Jesucristo, hermanos, y nos redime de la maldición que estaba establecida por causa de la ley, por causa del desempeño. Y ya por cientos de años se ha establecido en las iglesias que tú tienes que hacer esto, que tú no puedes dejar de hacer eso, tienes que orar tantas horas, tienes que traer los diezmos, no se te ocurra no traer los diezmos. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, y viene e impone la ley
sobre algo de lo que fuimos librados por Jesucristo. Y el desempeño lo único que hace es, lo dijo Jorge ahorita, hasta lo apunté, Jorge. Si estás bajo la ley, lee Deuteronomio 28 del 15 en adelante, hasta el 68, porque eso es tuyo. Y es lo que ha sido de la iglesia en estos ya cientos de años, hermanos. Seguimos queriendo recibir todo por desempeño. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar. Y yo no les digo que no es bueno dejar hacer cosas, pero no vamos a obtener ni a librarnos de cosas porque mi carne es suficiente para quitarme o para merecer de parte de Dios. No podemos llegar a la bendición de Abraham haciendo, por eso les decía al principio, ustedes pueden creer que lo pueden hacer, sigan creyendo. Que pueden cambiar una ley que si te tiras de un techo caes hacia arriba, pues lo pueden creer. Pero la realidad de las cosas es que las leyes fueron establecidas para siempre terminar en el mismo lugar. Y la ley del desempeño siempre termina en la maldición, en muerte, siempre. Entonces viene Cristo, y de aquí en adelante quiero que pongan atención porque no es muy largo lo que les voy a decir, pero sí es algo en lo que quiero que comiencen ustedes a pensar y a meditar y a actuar, que es la bendición de Abraham. Cristo nos redimió, Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató de no haber podido cumplir los mandamientos de moralidad, los 613, como ustedes le quieran poner, hermanos. Si son del pueblo de Israel, pues les tocaron los 613. Si son de las naciones, pues les tocaron las leyes morales, los 10 mandamientos. Pero todos ustedes, incluyéndome a mí y todos los que están oyendo este mensaje, han fallado no una, sino muchísimas veces. Por lo tanto, la maldición tiene derecho a sus vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Y entre más rápido nos demos cuenta de que eso estaba sucediendo, o está sucediendo aún hasta el día de hoy, en cristianos que siguen desarrollándose bajo la ley, no quita la verdad de que Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. Ya fueron redimidos, hermanos. Cristo pagó el precio total para que todas tus fallas bajo la ley, ninguna de ellas pudiera venir y estar en tu casa y decir, yo tengo el control de tu vida. Porque lo tiene, la maldición no viene sin causa. Es por algo que estamos haciendo. Y si estamos desarrollándonos bajo la ley, el martes le comenté, a Roxana, le comenté acerca de un libro, ¿verdad? Que está por ahí, que tienes que llevar todos tus casos y cuestiones legales a Dios porque Satanás tiene poder sobre ti. Bueno, si estás bajo la ley, sí. Pero si estás bajo la gracia, Satanás ya fue vencido y no tiene ningún poder legal sobre tu vida. Ejercer tu autoridad en acuerdo con eso es tu responsabilidad, no la de Dios. Y cada vez que tú te establezcas en esa legalidad, no legalidad, sino en esa verdad, vas a recibir las consecuencias de la bendición. Se llama caminar bajo la gracia y no bajo el desempeño o la ley. Entonces a mí me interesa mucho que ustedes se den cuenta de cómo es que debemos de caminar bajo esa bendición. ¿Verdad que sí? Obviamente todos queremos saber cómo es, qué tengo que hacer para caminar en esa bendición. Bueno, vamos a ver algunos puntos de esos que tienen que ver sobre eso, pero la razón por la que Cristo nos redimió de la maldición de la ley es porque en Deuteronomio 28
Abraham, la bendición de Abraham se describe bajo los efectos de la ley, porque Moisés es el que lo está redactando. En los tiempos de Moisés, la bendición de Abraham se recibía por tu desempeño, por tu cumplir las cosas bajo la ley. Entonces, si tú obedecías y hacías los estatutos y las ordenanzas y todo lo que la ley decía, entonces podías esperar que la bendición de Abraham te alcanzase a ti. Podías esperarlo. Pero si no lo hacías, entonces te alcanzaban las maldiciones. Bueno, Cristo vino, hermanos, y quitó eso. Y dice en el versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, dice, nos redimió de esa maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya no tienes que hacer nada. ¿Estás en Cristo Jesús? Ya te alcanzó la bendición de Abraham. El solo hecho de decir, Señor, te recibo como mi Salvador, te hace disponible y no merecedor, pero te hace disponible y te capacita, te habilita para que la bendición de Abraham esté sobre ti. La bendición de Abraham es tuya, y no por el desempeño tuyo, sino porque estás en Cristo Jesús. Así lo dice la Escritura. Para que en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús. La bendición de Abraham, ¿cuál bendición de Abraham? La de Deuteronomio 28, 1 al 14. Viniese a los gentiles. ¿Tú eres gentil? Pues ya vino sobre ti. Ya te alcanzó. No tienes que andarla buscando. Eso es lo que quiero que entiendas. No tienes que buscar la bendición de Abraham porque ya es tuya. Eres poseedor de esa bendición. Está ya en ti, estás capacitado para que todo lo que dice la bendición esté desarrollándose en tu vida. Obviamente la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no estoy viendo las bendiciones de Abraham sobre mi vida? Porque estábamos activando el desempeño, la ley, y estábamos activando las maldiciones sobre nosotros. Y nada más tenemos que voltear y ver nuestro cuerpo, ver nuestras situaciones, ver nuestra economía, ver las relaciones que hay en nuestra casa, y vemos que la maldición está actuando en nuestros alrededores, hermano. Y no tiene derecho sobre tu vida. Eso fue la revelación que me hizo enojar. Porque no tiene ningún derecho legal en tu vida. Sin embargo, las seguimos viendo por causa de la ignorancia de la Escritura. Mi pueblo perece por falta de sabiduría o de conocimiento. Pero ya llegamos. Y les digo eso cada rato, porque ya llegamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, reconocer que Cristo me redimió de la maldición. La maldición ya no tiene efecto sobre mí. En ninguna forma, en ninguna enfermedad, en ninguna situación económica, en nada de las tinieblas, la maldición tiene un derecho legal sobre mi vida. No lo tiene. Bueno, entonces voy a partir de eso. Ahora la segunda parte fue que se le puso un alto y el pago completo a esa maldición para que yo en Cristo Jesús pudiese disfrutar de la bendición en la cual caminó Abraham, en la cual caminó Isaac, en la cual caminó Jacob, José. Por eso lo voy a decir así, se peleaban por esa bendición, por lo que representaba y lo que hacía en las vidas de las personas que eran benditos de Dios. Todo lo que hacían sus manos prosperaba, hermanos. Y no es nada diferente para nosotros ya. Pero hemos recibido enseñanza torcida. ¿Quién lo dijo? Ahorita, creo que fue Jorge. Sí importa a qué iglesia vas. No hablamos mal en contra de ninguna. Los bendecimos. Pero si me preguntan a mí, sí tiene mucho que ver a qué iglesia estás yendo.
una iglesia en la que te mantiene bajo la ley o te mantiene todavía bajo las obras, vas a recibir las consecuencias que la maldición dicta. Y nada más vete a verlas, léelas. La plaga, la sarna, los hijos, tu relación, tu esposa, tu esposo, o sea, todo está maldito. ¿Hasta dónde hemos vivido nosotros? Pues cada uno podemos contestar eso, con lo que hemos vivido, ¿verdad? Pero de hoy en adelante, la bendición de Abraham va a operar en tu vida. No porque la restringió Dios, sino porque la mala doctrina la estableció y tú la creíste. Right believing, right living. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, quiero saber cómo debo de vivir yo. Pues me voy a Deuteronomio, gracias. Me voy a Deuteronomio 28. Y ahí en Deuteronomio 28, yo creo que lo voy a hacer a lo mejor en 2 partes, o desarrollo lo otro en el martes. Pero ahí en Deuteronomio 28 tengo que hacer pequeños ajustes, porque no estoy bajo la ley. Entonces no puedo leer, no estoy cambiando nada, hermanos. Porque luego dicen, el hermano Ramón cambió las escrituras. Y toda plaga que viene escrita ahí va a venir sobre nosotros. No estoy cambiando ninguna escritura. Estoy ajustándome al nuevo pacto bajo Gálatas 3:13, que dice que fui redimido de la maldición de Deuteronomio 28, de la ley, para que en Cristo Jesús, estoy en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que está en Deuteronomio 28, venga sobre mí. Pues entonces no la voy a recibir por la ley ni por mis obras, la voy a recibir por la fe en Cristo Jesús. Por eso ya es mía. Perdón, ya la recibí por la fe en Cristo Jesús, porque estoy en Él. Es mía. Entonces, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová mi Dios, ¿voy bien? Oigo atentamente la voz de Jehová mi Dios en Gálatas 3:13, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ups. Entonces, puedo intercalar Gálatas 3:13 en este versículo número 1. Y puedo comenzar a leer algo así. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová mi Dios, sí, Señor, la he oído atentamente, la de Gálatas 3:13, y sé que tú me redimiste de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús, en quien yo estoy, la bendición de Abraham viniese sobre mí. Por lo tanto, Señor, gracias, porque esa bendición ya es algo mío ahorita. No tengo que alcanzarla, no tiene que venir. Ya me alcanzó ella a mí y estoy bajo esa bendición. ¿Ven cómo le cambiamos ahí? Lo único que hice fue traer Gálatas 3:13 a esto, porque ese es mi herencia en Él. Es mío, me pertenece en Cristo Jesús. ¿Tú eres linaje de Abraham? Sí, sí eres linaje. Gálatas 3:29. Entonces te puedes apropiar de esta bendición bajo los reglamentos o mandamiento establecido en el Nuevo Testamento, que son nada más 2. Ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Después hablamos de la ley del amor. Entonces, ya lo establecí. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Señor, gracias, porque ya vinieron sobre mí todas estas bendiciones que voy a leer en Cristo Jesús. No van a venir, ya están en mí. No estoy haciendo nada nuevo, nada más ajustándome al nuevo pacto, a la obra de Jesús. Y me han alcanzado ya en Él, porque he oído la voz de Jehová mi Dios. Bendito soy en la ciudad y bendito en el campo. Bendito soy en mi entrar y bendito soy en mi salir. Salgo y entro y me va mal. Ya no tengo yo que responder para cambiar algo por lo cual me fue mal o me fue de una cierta forma equivocada. ¿Qué tengo que hacer? Venir y establecerme sobre lo que ya tengo de bendición en Cristo Jesús. Las circunstancias las voy a cambiar,
no cambiando lo que me fue mal, sino hablando lo que yo soy sobre esas circunstancias. No, yo soy bendito en mi salir y bendito soy en mi entrar, bendito soy en la ciudad, bendita mi alacena, está llena. Y voy y veo y de repente como que no hay muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar otro trabajo. Tengo que hacer algo. ¿A quién le tengo que pedir? No, hermanos. Tengo que hablar lo que la bendición de Abraham dice que yo tengo, a pesar de que las circunstancias me dictan otra cosa. Eso no cambia las circunstancias. Eso no cambia la verdad. Las circunstancias no cambian la verdad. Al contrario, la verdad que voy a hablar va a cambiar las circunstancias. ¿Lo ven? La bendición de Abraham se nos dio para que nosotros pudiésemos caminar en incremento continuo. Y eso es lo que le ha faltado a la iglesia. Hablar, creer y hablar lo que la bendición dice que somos. Estarás arriba y no estarás debajo. Serás cabeza y no serás cola. Bueno, entonces en tu trabajo, califícate. ¿Dónde estás? ¿Estás en medio? ¿Eres intestino todavía? ¿O eres por ahí alguna parte? Vete a la cabeza porque la bendición dice que tú eres cabeza y no cola. Entonces todavía estás ahí, sigue hablando lo que la bendición de Abraham dice. Así prosperó Abraham, Isaac, Jacob, José, el pueblo de Israel antes de recibir la ley. Así eran bendecidos. Así caminó Jesús, en lo que oía del Padre hablaba y no en lo que las circunstancias le dictaban. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es leer Deuteronomio 28 y van a dar cuenta de que yo decía, me acuerdo porque hay un versículo que decía, bueno, hay dos más que quiero mencionar. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Decía, ¿por qué no? O sea, ¿y por qué no prosperó la siembra que hice aquella vez o esto o lo otro? Bueno, en primer lugar porque estaba separado totalmente de Dios. La maldición estaba actuando, la leí, hermanos, leí la maldición y dije, ups, me estaba describiendo perfectamente antes de que conociera a Dios. Y cómo la maldición venía y comía el grano que sembraba, sacaba mucho, pero recogía poco, engordaba ganado y alguien más se quedaba con él. La maldición estaba simplemente operando porque yo lo estaba permitiendo. Y doy mis ejemplos para que ustedes puedan irse a los suyos, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros y francos con lo que estamos leyendo, porque la bendición y la maldición van a cambiar nada más porque yo deseo que algo cambie. Pensar que yo voy a obtener un resultado distinto si no hago nada es tonto, hermanos. Voy a seguir haciendo lo mismo y espero que cambie. Pero si aplico la bendición de Abraham, entonces estoy habilitando en Cristo Jesús el ser prosperado por la bendición, no por mi desempeño. Y una vez que estoy hablando de eso, hago lo que tengo que hacer. Pero no lo hago para cambiar mi situación, lo hago simplemente porque es mi deber, es mi honor traerle a Dios lo que es de Dios. Es honor al Señor, es honor, es honorable. Por eso dice en la Escritura que no vengas sin traerle nada a Dios, porque es honorable darle a Dios simplemente porque nos dio todo, hermanos. Entonces, esa bendición es a donde yo me anclo y digo, Jehová derrotará, dice la bendición, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Ok? Bueno, el Nuevo Testamento me dice que no son las personas mi problema, sino los espíritus que las están usando. Viene una situación en tu trabajo,
viene una situación en donde tú estás, mientras estés ahí y Dios no te mueva a otro lugar, tú eres el responsable de aplicar esta bendición a tu trabajo. Si algo viene y amenaza y pone en peligro tu trabajo, tu posición o tu esto o lo otro, tú tienes la responsabilidad de decir, no, 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 no. Ellos, los que están decidiendo eso, en primer lugar, condeno esa lengua que se levanta contra mí en juicio. En segundo lugar, estoy en la bendición de Dios y estoy prosperando en mis caminos. No hay maldición que pueda venir e interferir y decirme se te acabó el trabajo. No tienen más poder los que están allá afuera que el que está contigo. Entonces, establecer la bendición de Abraham en tu trabajo es decir, no, 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 no. Ya oí lo que dijeron, pero Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra mí. Es todo lo que tengo que hacer. No tengo que ir a pelearme con el demócrata. No Sí, con el liberal. No tengo que ir yo a forzar nada para asegurar que, por favor, déjame el trabajo. No tengo yo que dorarle la píldora a ninguna persona para que no me vaya a correr. No, no, no. Lo que tengo que hacer es decir, esa lengua que se levantó contra mí en juicio, la traigo abajo, en primer lugar. En segundo lugar, la bendición de Abraham, en donde yo estoy, está por encima de la maldición en la que ellos están. Ninguna maldición va a venir a quitar la bendición que yo tengo, porque la bendición es mayor que la maldición. Defiendan lo que es suyo, hermanos, lo que a ustedes les pertenece. Y cuando sea tiempo de promoción, Dios da la promoción y lo siguen incrementando. Pero somos muy dados a escuchar a las personas y lo que las personas dicen es lo que tú te esperas de inmediato que te va a suceder, en lugar de ir a la palabra y decir, no, 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 la bendición, yo ya estoy en la bendición. No es que venga sobre mí, ya estoy en ella. Y por causa de esa bendición, yo soy bendito en la ciudad, soy bendito en el campo, bendito es el fruto del vientre, o sea, tus hijos son benditos, son poderosos, tu descendencia es poderosa en la tierra. O sea, estás entrando en acuerdo con la bendición de Abraham que Dios estableció en ti. Obviamente te vas al Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Pues está hablando de ver acá, está hablando de las ramificaciones de la bendición de Abraham. No está haciendo nada nuevo. Entonces, ¿qué tan codiciable para nosotros debe ser esa bendición de Abraham? Debe estar en primera plana, hermanos, en primera plana. Tenerla, ahí les mandé yo en el WhatsApp, les mandé la del 1 al 14, la bendición de Abraham, para que ustedes la puedan leer y puedan ajustar sus vidas a lo que la bendición dice, independientemente de lo que esté sucediendo afuera con ustedes, o en dónde estén, o cómo les esté yendo, o qué están padeciendo. Independientemente de eso, el Hijo de Dios se mueve por lo que Dios dice que somos. Y estamos benditos en Cristo Jesús con la bendición de Abraham. Porque todavía falta la herencia. Estoy tomando posesión de algo que ya tengo. Estoy respondiendo a algo que ya se me concedió, no a algo que deseo que venga. Ya lo tengo, porque Dios lo dice. Pero por causa de eso, dice el mismo versículo de Gálatas 3:13, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa de que somos herederos de todo, no el mundo. Dios no hizo el mundo para los impíos y pecadores, los que no quieren nada con Dios. Lo hizo para nosotros. Pero si queremos recibir esa herencia, tenemos que comenzar con la bendición de Abraham aplicada a nuestras vidas. Y vean a Dios prosperar sus caminos en todo sentido. Él lo va a hacer. Ustedes lo van a creer y a confesar. ¿Lo ven? Levántese, váyanse a trabajar. Son leyes. El que no trabaja no come. Son leyes espirituales. Pero no esperen que por su trabajo
puedan obtener la bendición de Abraham, ni las abundantes riquezas descritas en el Nuevo Testamento, que dice que nosotros debemos de disfrutar para tener para toda buena obra. Eso lo da Dios, el incremento lo da Dios. A ti te toca creer y hablarlo ante las circunstancias. Y las circunstancias tienen que cambiar y ajustarse a la bendición que Dios decretó sobre tu vida. ¿Escucharon, hermanos? Porque es lo que quiero estar escuchando de ustedes. Ayúdense unos a los otros, sobre todo en parejas, verán, los esposos, o en alguien que esté cerca. Pónganse de acuerdo. Cada vez que me escuches decir, híjole, ese coronavirus, ningún virus que venga, que traiga una corona, me va a cambiar de parecer acerca de que quién verdaderamente tiene la corona en todas las cosas, ¿verdad? Sorry. No lo escuché. Oh. ¿Estamos bien? Ok, ahí le vamos a dejar porque yo ya sé que ya es suficiente, pero el martes seguimos y el domingo que entra seguimos hablando algo sobre eso. Amén. Dios los bendice, hermanos. Vamos a estar de pie.